Incluso en la actualidad, clasificar a un antiarrítmico cuesta un poco, ya que aun habiendo 4 grupos de antiarrítmicos, hay algunos que comparten ciertas características de un grupo a otro. Es el caso de la propafenona, un antiarrítmico muy importante que se engloba dentro del grupo 1, pero también demuestra tener acción beta bloqueante. Y los beta bloqueantes entran dentro de los antiarrítmicos de clase 2, es decir, se comparte entre los dos grupos. Pero como hemos dicho antes, la propafenona es un antiarrítmico muy importante, ya que en el ámbito intrahospitalario se utiliza mucho para el tratamiento de las arritmias que cursan con vías anómalas de conducción, como por ejemplo las arritmias de reentradas nodales, siendo la más conocida el Wolff-Parkinson-White. La propafenona es un fármaco que pertenece a la familia de los antiarrítmicos, especialmente a los de clase 1. Y dentro de los fármacos antiarrítmicos de clase 1 se engloba en el subgrupo de los de tipo C, es decir, de acción o fase lenta. La propafenona, a pesar de tener un mecanismo de acción y una terapéutica muy similar a la de su subgrupo, como otros semejantes, como por ejemplo la flecainida, tiene una estructura bastante diferente, ya que, como podemos ver aquí, la propafenona tiene una composición química y estructural que se parece mucho más a la de los beta bloqueantes, es decir, al grupo 2, que a su propio subgrupo de tipo 1C, viendo la presencia de 2 anillos benceno junto a un grupo hidroxilo, un enlace de tipo éster y un pequeño grupo amino, así como un grupo carbonilo. Pero si nos fijamos en la estructura, recuerda más a otros beta bloqueantes, como por ejemplo el aterolol, el bisoprolol, el carvedilol, que a la propia familia a la que pertenece. Como por ejemplo, vemos que la estructura difiere mucho de la propia flecainida. Y la propafenona la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo los más conocidos el de Norfenon y el de Ritmonorm. Al igual que su propia familia de los antiarrítmicos de clase 1, la propafenona se utiliza para el tratamiento de ciertas arritmias cardíacas, como por ejemplo, a nivel auricular se puede utilizar para el tratamiento de la fibrilación auricular y del flúter auricular. A nivel del nodo auriculoventricular se puede utilizar para el tratamiento de las taquicardias supraventriculares, incluyendo las paroxísticas, y también en los síndromes de reentradas nodales, es decir, las arritmias provocadas por la conducción por vías accesorias, como puede ser el síndrome del Wolff-Parkinson-White. Y a nivel ventricular, la propafenona se puede utilizar para el tratamiento de las taquicardias ventriculares, independientemente de cuál sean sus variantes, como por ejemplo las polimórficas, las monomórficas, con pulso, sin pulso, sostenidas o no sostenidas. Sin desligarse mucho de su grupo antiarrítmico, la propafenona no debe de utilizarse en patologías especialmente de tipo bradiarrítmicas, es decir, cuando ya hay un ritmo cardíaco disminuido, como por ejemplo en los bloqueos auriculoventriculares, los bloqueos de rama. Y tampoco debe utilizarse en isquemias cardíacas como en el infarto agudo de miocardio,
cuando el corazón tiene una falla, es decir, una insuficiencia cardíaca, y tampoco se debe utilizar en ciertas patologías neumológicas, como en el asma o en el EPOC. Y recientemente también se ha descubierto, aparte de que la propafenona no la podemos utilizar en la propia alergia a la estructura química, no debemos utilizar la propafenona para el tratamiento de los síndromes de Brugada, sea del tipo 1 o del tipo 2. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la propafenona interfiere con los electrolitos en el organismo, por lo cual hay que tener en cuenta los valores electrolíticos en el paciente. También se ha demostrado que tiene interacción con la miastenia gravis y con algunas patologías cardíacas que no tienen que ver con las arritmias, por lo cual aquí la propafenona se utilizará con mucha cautela. Al igual que en aquellos pacientes con cierto grado de nefropatía y o hepatopatía, así como también en el asma y en el EPOC. También hay que tener en cuenta que la propafenona, si la utilizamos con un paciente que ya está en un tratamiento sustitutivo de ritmo cardíaco, como por ejemplo en un marcapasos o en un DAI, la propafenona puede alterar el funcionamiento de los dispositivos. Así como también, ya que es un fármaco antiarrítmico muy utilizado y potente, hay que monitorizar al paciente y tener en cuenta los niveles de coagulación del paciente con la propafenona para evitar el agravamiento de las coagulopatías. El mecanismo de acción de la propafenona es absolutamente idéntico al resto de su familia de antiarrítmicos de clase 1, es decir, el bloqueo de los canales de sodio. Pero eso sí, en la propafenona entra dentro del subgrupo de tipo 1C, es decir, tiene acción o fase lenta, va poco a poco. Y debemos de decir que la propafenona es un antiarrítmico del grupo 1 muy selectivo y potente, pero a la vez tiene una particularidad, y no solamente en su estructura química, sino que la propafenona también tiene un poder beta bloqueante, es decir, compite por el bloqueo de los receptores de tipo adrenérgicos, de tipo beta, presentes en el tejido cardíaco, incluso con los propios beta bloqueantes en sí, puede ser el atenolol, el bisoprolol, el carvedilol y el resto. Pero, ¿qué consigue la propafenona aparte de su pequeño poder betabloqueante y su gran poder como bloqueo de los canales de sodio? En primer lugar, disminuir la velocidad de conducción eléctrica, así como disminuir el automatismo y la excitabilidad cardíaca. Todo esto especialmente en el área del nódulo auriculoventricular del corazón. De ahí que la propafenona sea muy útil en las arritmias que tienen su origen por el nodo auriculoventricular y que afectan a la aurícula, a los ventrículos o a las dos a la vez, como por ejemplo en las taquicardias supraventriculares. Y de forma positiva, la propafenona retrasa la repolarización de los miocitos del corazón, aumenta la duración del potencial de acción y disminuye el periodo refractario de las vías accesorias. De ahí que la propafenona para los síndromes o las arritmias de reentradas nodales como el Ward-Parkinson-White es ideal. Las vías de administración más usuales de la propafenona suelen ser la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos para su ingesta oral, y la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central, donde tenemos que recordar que la propafenona siempre se diluirá en soluciones glucosadas, sean del 5, del 10 o del 20%, pero tiene que ser en
disoluciones y disolventes, sueroterapia glucosada. La posología de la propafenona está un poquito estandarizada y todavía suele ser un poquito engorrosa, pero debemos de prestar especial atención a un factor para poder administrar la propafenona, y es saber la evolución que va a tener la arritmia conforme administremos el fármaco, es decir, si va a ser a corto plazo o a largo plazo. Por ejemplo, si utilizamos la propafenona por vía oral, es decir, de forma enteral, podemos utilizar 150 miligramos cada 8 horas o incluso aumentar la dosis a 300 miligramos cada 12 horas. Mientras que en pediatría podemos utilizar de 10 a 20 miligramos por kilogramo diario, fraccionando la dosis en 3 o 4 tomas al día. Y si utilizamos la propafenona por vía parenteral, por ejemplo, para el tratamiento de una taquiarritmia, sea auricular o ventricular, podemos hacerlo de dos formas. Mediante un bolo intravenoso, que suele ser de 1 a 2 miligramos por kilogramo, a administrar en 3-5 minutos aproximadamente, y repetir esa dosis a los 90 o 120 minutos si la arritmia todavía fuese resistente o refractaria a la primera dosis de bolo. Y la segunda manera es utilizar perfusiones. Pueden ser perfusiones a corto plazo o perfusiones a largo plazo. Normalmente las perfusiones a corto plazo de la propafenona no suelen ser mayores de 4 horas, utilizando una dosis inicial de 0,5 a 1 miligramo por minuto, o incluso también bajando un poquito más la dosis si fuera necesario. Y siempre con una concentración de la disolución de que en 1 mililitro haya 0,84 miligramos de propafenona. Y para un paciente aproximadamente de 70 kilos, podemos utilizar un ritmo de perfusión de 71 mililitros por hora. Y para una perfusión larga, es decir, que dure más de 24 horas o cerca de las 24 horas, utilizaremos 7 miligramos por kilogramo, administrando un máximo de 560 miligramos diarios, a un ritmo de perfusión para una persona de 70 kilos de 36 mililitros por hora. Y la concentración de la disolución tiene que ser aproximadamente de 0,56 miligramos por mililitro de propafenona. Pero siempre se recomienda revisar la bibliografía existente. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la propafenona con el resto de la farmacología existente, no se dispone de mucha información sobre qué fármacos se pueden mezclar a la vez o no con la propafenona. Pero hay algo que sí se sabe, y es que la propafenona, siempre que la diluyamos en una disolución, esta última tiene que ser de tipo glucosada para evitar interacciones negativas y precipitados en otras soluciones, como por ejemplo la fisiológica o salina. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que la propafenona tiene sinergia, potenciación de efectos terapéuticos y de adversidad si se administra a la vez con anestésicos locales, como por ejemplo la lidocaína o la procaína, con la familia de los betabloqueantes, con quien la propafenona comparte mecanismo de acción, aunque sea de forma muy leve, con los antidepresivos tricíclicos y por supuesto con los antiarrítmicos, no solamente con los de su propia clase, es decir, con los de la clase 1, sino también con los de la clase 3, bloqueadores del potasio como la miodarona, y con los antiarrítmicos de clase 4, bloqueadores de los canales de calcio, el verapamilo o el diltiazem. Como la mayoría de los antiarrítmicos de clase 1,
El mayor efecto adverso que podemos encontrar de la propafenona es la aparición de hipotensión, así como también la generación o génesis de arritmias, especialmente si el paciente está sano o posee una pequeña arritmia que se puede tratar con otros fármacos más viables y no tan agresivos como la propafenona. Y a nivel genérico, a nivel general, la propafenona puede generar dispepsias, cefaleas, mareo, el agravamiento de algunas neumopatías, especialmente de tipo restrictiva y obstructiva, como el asma o el EPOC, así como alteraciones electrolíticas, especialmente del potasio. También puede provocar dolor torácico, astenia y cuadros de alteración mental, sea irritabilidad, agitación, confusión o ansiedad. Y dentro del embarazo y la lactancia, la propafenona tiene categoría C, es decir, se podría utilizar, pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo en la gestante, durante la gestación y en la propia lactancia. Y en este último, en el lactante, mejor no utilizarlo, ya que la propafenona se excreta por la leche materna y puede provocar arritmias en el propio recién nacido. Finalmente, hay que decir que la propafenona es un fármaco no dializable. Se ha demostrado que no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal. Y no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía y o hepatopatía. Debemos de recordar que la propafenona, aunque es un antiarrítmico de clase 1, también posee cualidades beta bloqueantes. Mucho cuidado en aquellos pacientes que ya tengan un tratamiento previo instaurado de beta bloqueantes y administrarle a la vez la propafenona. Puede haber una sinergia en la interacción farmacológica. También decir la revisión bibliográfica de las dosis y perfusiones a administrar de la propafenona. Y por supuesto decir que la propafenona por vía parenteral se presenta con una concentración de 3,5 miligramos por mililitro y las ampollas suelen ser de 20 mililitros, lo cual equivale a unos 70 miligramos de propafenona presentes. Y siempre sin olvidar que la propafenona, cuando se administra a un paciente, se tiene que disolver en sueros glucosados. No valen los sueros salinos, solamente glucosados, independientemente de las concentraciones.